Entonces, teniendo en cuenta ello, empecemos. Delitos contra el honor. Como concepto, ¿cómo lo reconoce o cómo lo conceptualiza la doctrina? Y señala y nos dice, honor y reputación son derechos complementarios de la persona. ¿Eso qué quiere decir? Que nos señala de que está directamente relacionado a la dignidad de la persona. Entonces, estos son esenciales. ¿Para qué? Para que pueda vivir una persona en la sociedad. Entonces, teniendo en cuenta ello, la pregunta es, ¿el derecho al honor, a la buena reputación, son derechos fundamentales? Sí, son derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque están establecidos en el artículo 2, inciso 7 de la Constitución. El derecho al honor, a la buena reputación, es un derecho fundamental. Entonces, teniendo en cuenta ello, ¿cuál es la interpretación que realiza la Corte Suprema respecto al honor? ¿Qué es lo que interpreta? En el Acuerdo Plenario 3/2006, la Corte Suprema realiza una interpretación desde una perspectiva objetiva y desde una perspectiva subjetiva. Recuerden que el acuerdo plenario es ¿para qué? Para unificar criterios de diferentes cortes, diferentes pronunciamientos respecto a un tema, se unifica con la finalidad de que pueda generar predictibilidad respecto a las resoluciones que emite un juez. Mediante un acuerdo plenario, ¿se puede modificar una norma? No. Simplemente la Corte Suprema realiza a través de los acuerdos plenarios una correcta interpretación de la norma ya dada. Entonces, en este caso, la Corte Suprema, mediante este acuerdo plenario, nos dice, ¿no? Cuando mellas el honor de una persona, cuando mellas la buena reputación, que ya señalamos que es un derecho fundamental, que también está relacionado directamente con qué? Con la dignidad de la persona. Entonces señala, desde una perspectiva objetiva, se afecta el prestigio de la persona, la posición social de una persona dentro de una sociedad. Y desde una perspectiva subjetiva, afecta la autoestima de la persona, la estimación individual propia que tiene la persona. Entonces, esta es la interpretación que realiza la Corte Suprema cuando uno comete el delito de injuria, el delito de calumnia, el delito de difamación. Entonces, teniendo en cuenta ello, estos delitos contra el honor respecto a la persecución, ¿son delitos de acción pública o son delitos de acción privada? Los delitos de acción pública, ¿quién persigue? Está a cargo del Ministerio Público. Es quien persigue el delito. Pero, en este caso, respecto a los delitos contra el honor, es de acción privada. La persecución es por parte de quién? Netamente por parte del agraviado. En este caso, el querellante. El agraviado es quien va a realizar todas las acciones que realiza el Ministerio Público cuando persigue un delito. Es lo mismo que va a realizar en este caso quien va a interponer una querella si se ve afectado respecto al delito de injuria, difamación o calumnia. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta claro ello, es importante señalar que está tipificado, que está plasmado tanto en las normas supranacionales como nacionales. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 12, y también en la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 11,
se encuentra regulado, reconocido lo que es el honor, la buena reputación de una persona, que ya señalamos que está directamente ligado a la dignidad de la persona. Entonces, tanto en el ámbito nacional está establecido en la Constitución, en el artículo 2, inciso 7. Asimismo, en el Código Sustantivo está establecido en el artículo 130, 131, 132. Injuria, calumnia y difamación. Pero también está establecido de manera minuciosa, de manera clara, en la norma procesal penal. ¿Cuáles son los pasos que se debe de tomar para poder iniciar cuando una persona quiere interponer una querella? En el caso de que se acuda a un juez penal unipersonal, porque también puedes acudir ante un juez civil mediante una demanda de indemnización por daños y perjuicios. Entonces, en este momento, en principio, vamos a aprender a reconocer cuando estamos frente a un delito de injuria, calumnia o difamación. Una vez que ya hemos entendido cómo se reconoce este tipo de delitos, pasaremos a la vía procesal. Entonces, para ello, tenemos tres tipos de delitos contra el honor. Tenemos el delito de injuria, el delito de calumnia y el delito de difamación. Ahora bien, el delito de injuria está establecido en el artículo 130 del Código Penal y el delito de calumnia en el artículo 131 y la difamación en el artículo 132. Ahora bien, el ámbito de protección, ¿qué es lo que se protege? El bien jurídico protegido, evidentemente, es el honor, pero también en la sentencia del expediente 905-2011, el Tribunal Constitucional ha establecido de que el ámbito de protección no solamente es para personas naturales, también es para personas jurídicas. Entonces, ¿cuándo nace una persona jurídica? Con la inscripción en la SUNAR. Entonces, en este caso, el ámbito de protección será tanto para persona natural como para persona jurídica. Entonces, ¿cuáles son los verbos rectores en los delitos contra el honor? Respecto a la injuria, los verbos rectores vienen a ser ofender o ultrajar. Esos son los verbos rectores. Ahora, ofender o ultrajar a una persona con palabras, gestos o vías de hecho. No solamente con palabras, también puede ser a través de gestos. Ejemplo, por ejemplo, decir a una persona que es drogadicto o que es alcohólico, a sabiendas de que no es drogadicto y no es alcohólico. Respecto al delito de calumnia, ¿cuáles son los verbos rectores? Atribuir. ¿Qué cosa? Falsamente la comisión de un delito. Cualquier tipo de delito. Por ejemplo, decirle que es una persona que es un violador, que es un estafador, que es un usurpador, entre otros. Entonces, este tipo de sindicaciones, atribuirle un delito a una persona a sabiendas que esta persona no ha cometido ese delito y que no existe una sentencia consentida y ejecutoriada, entonces no tendría por qué sindicarle de que esta persona pues ha cometido estos delitos. Respecto a la difamación, el verbo rector también es atribuir un hecho, una cualidad o una conducta. Pero es un poco más agravado. ¿Por qué? Porque esto sí es ante varias personas reunidas o separadas, de forma tal que esta noticia pueda propagarse, pueda difundirse fácilmente entre otras personas. Entonces, no solamente es calumniar a una persona como, por ejemplo, y ponerle una denuncia en el Ministerio Público, por ejemplo, por el delito de robo agravado, de coacción o no sé, cualquier delito, a sabiendas
de que esta persona no ha cometido ese delito. No tengo conocimiento. Entonces, si yo sé de que no tengo conocimiento de que efectivamente esta persona ha cometido este delito, yo no puedo así tan ligeramente, por ejemplo, ir a poner una denuncia o porque escuché por ahí o porque me dijeron, ¿no? Le pongo una denuncia. Porque evidentemente esa denuncia que va a suceder va a tener que esclarecerse. Una vez que se esclarezca, definitivamente se va a archivar. ¿Qué pasa cuando se archiva esa denuncia? O van a ir a la vía civil pidiendo indemnización o le van a poner una querella. Entonces, teniendo en cuenta que los verbos rectores de la injuria, calumnia y difamación, vamos a señalar los elementos del tipo. ¿Para qué sirven estos elementos del tipo? En principio, para saber si nos encontramos frente a un delito, cualquier tipo de delito, lo primero es que tenemos que aprender a reconocer si encajan en los elementos del tipo del delito. Cualquier tipo de delito. Por ejemplo, para injuria, para calumnia, para difamación. Para que sea delito, tiene que encajar en todos los elementos del tipo. ¿Qué sucede si falta uno de los elementos del tipo? En ese caso, no estamos frente a un delito. Entonces, en este caso, los elementos del tipo del delito de injuria respecto a los sujetos, en principio, sujeto activo, sujeto pasivo. El sujeto activo, ¿quiénes cometen o quiénes podrían cometer el delito de injuria, calumnia y difamación? Cualquier persona. Cuando señalo cualquier persona, estamos hablando evidentemente de personas adultas, mayores de 18 años, porque los menores no cometen delitos, cometen infracciones. Sin embargo, existe ya la nueva ley que ha modificado el Código Penal y Procesal Penal, que lamentablemente en la actualidad ya serán procesados en la vía ordinaria los que tienen 16 y 17 años de edad, que son menores de edad. Pero eso está tipificado para otro tipo de delitos que no encaja para injuria, calumnia y difamación. Entonces, teniendo en cuenta ello, debemos señalar que este tipo de delitos solo podrán cometer mayores de 18 años. El sujeto pasivo. El sujeto pasivo es cualquier persona, igualmente. Entonces, en este caso respecto al objeto jurídico y al objeto material. El objeto jurídico se refiere al bien jurídico protegido. En este caso, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que semella? El honor de la persona, la dignidad de la persona, la buena reputación de la persona. Ese es el objeto jurídico. El objeto material, en este caso, también es el honor de la persona. Es lo mismo en este caso, pero en ciertos delitos no es lo mismo. Por ejemplo, cuando hablamos del delito de secuestro, el bien jurídico protegido, ¿cuál es? La libertad de tránsito, ¿no? Y el objeto material, ¿sobre qué recae? Sobre el cuerpo de la persona. Entonces es diferente. Ahora bien, respecto a la conducta, los elementos descriptivos y normativos y el elemento subjetivo. Respecto al elemento subjetivo, respecto a la conducta, al final, para culminar, respecto a los elementos del tipo del delito, en este tipo de delito de injuria, calumnia y difamación, necesariamente se requiere conocimiento y voluntad. Teniendo en cuenta ello, ahora hay que ver cuál es la pena, qué es lo que establece el Código Penal. Para la injuria, establece prestación de servicio de 10 a 40 jornadas o días multa de 60 hasta 90 días multa. Para la calumnia, solamente señala días multa.
de 90 hasta 120 días multa. Para la difamación, señala un poco más grave, se va agravando, señala pena privativa de la libertad no mayor de 2 años y días multa de 30 a 120 días multa. O sea, no solamente es la sanción de pena privativa de la libertad, que podría ser suspendida, entre otros, pero también siempre los días multa va como agregado. ¿Cómo se establecen los días multa? Es el 25% de los ingresos. Si no se sabe cuánto es que percibe el querellado, en ese caso se tendrá que establecer conforme al mínimo vital. Entonces, teniendo en cuenta ello, respecto a los agravantes en el delito de difamación, la pena es, respecto al primer párrafo, de 1 hasta 2 años. Y días multa de 90 hasta 120 días multa. Respecto al segundo párrafo, también es respecto a los agravantes, que es de 1 hasta 3 años de pena privativa de la libertad, además días multa de 120 hasta 365 días multa. Muy bien, entonces ya sabemos que los delitos contra el honor es injuria, calumnia, difamación, que está reconocido, amparado por normas nacionales, por la Constitución. Además, la Corte Suprema ya realizó una interpretación que deben aplicar los magistrados en el acuerdo plenario. También hemos aprendido a reconocer los elementos del tipo y también cuál es la pena para cada uno de estos delitos. Teniendo en cuenta ello, entonces, ahora pasemos a lo que es el ámbito procesal. Vamos a preparar ¿qué cosa? Nuestra querella. Puede acudir a la vía civil para pedir una indemnización o puede acudir ante el juez penal unipersonal mediante una querella. En este caso, decidió acudir ante el juez penal unipersonal. ¿Por qué? Porque no se puede acudir ante el juez de investigación preparatoria, ante el juez de paz letrado. Únicamente la norma en el artículo 459 establece de que con la querella se debe presentar quien va a revisar si se cumple con los requisitos y quien va a realizar todo en primera instancia es el juez en lo penal unipersonal. Entonces, ahora a elaborar el escrito. Primero la dirección del querellante, dirección del querellado. En el caso de que no sepa exactamente la dirección del querellado, debería ser suficiente en la dirección que señala con su ficha RENIEC, porque eso es lo que establece la norma, que se da por notificada legalmente en el domicilio que está señalado en su DNI, en su ficha RENIEC. Pero en el caso de que también se puede solicitar en la querella de que el juez ordene a la policía para que la policía pueda constituirse en el domicilio del querellado para que pueda corroborar si efectivamente vive ahí o no, si ese es su domicilio, etc. Una pequeña investigación respecto al domicilio del querellado. Una vez que hemos realizado ello, el domicilio del querellante, el querellado, ahora vamos a tener que cumplir con los requisitos que establece respecto a la imputación necesaria. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan del requerimiento acusatorio? El requerimiento acusatorio, ¿qué es lo que hace el fiscal? Primero, igualmente, identifica el nombre, los datos, la dirección de los acusados y finalmente narra los hechos de manera clara, precisa y circunstanciada. ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Cómo? ¿Cuándo? De manera clara. Y finalmente tiene que solicitar la pretensión penal. ¿Cuál es la pretensión penal? ¿Cuál es la sanción que está solicitando? Pena privativa de la libertad efectiva, los días multa, tiene que estar claramente establecidos,
Asimismo, respecto a la reparación civil. ¿Y la reparación civil con qué está relacionado? Está relacionado respecto con el daño patrimonial y extrapatrimonial, que también lo tiene que elaborar de qué manera es que le ha causado daño respecto al daño emergente y lucro cesante, tratándose del daño patrimonial, y el daño extrapatrimonial es respecto al daño personal y el daño moral. Respecto al daño emergente y lucro cesante, tiene que estar corroborada con documentos, ¿no es cierto? Y evidentemente el daño extrapatrimonial respecto a la persona y el daño moral, evidentemente ello también, ¿no? Todo el sufrimiento como consecuencia, por ejemplo, esta persona que le han sindicado un delito, ¿no es cierto? Robo agravado y no sé, y otros delitos más, y todo ha entrado en depresión y tal vez lo botaron del trabajo y a consecuencia de ello ha dejado de percibir ingresos, pero también tal vez ha entrado en depresión, tratamiento psiquiátrico, psicológico y todo el daño que su cuerpo también ha sufrido respecto a lo que es el extrapatrimonial, el daño moral y el daño personal. Entonces todo eso respecto al daño patrimonial tiene que adjuntar los documentos y al daño moral establecer el monto de la reparación civil. Ahora bien, una vez que hemos cumplido con ello y hemos adjuntado nuestros medios de prueba, entonces, una vez que ya se encuentra listo nuestro escrito de querella, lo que se va a hacer es comprar cédulas de notificación, 2 cédulas de notificación, arancel por ofrecimiento de medios de prueba. Igualmente como en el ámbito civil, cuando se presenta una demanda ante un juez especializado en lo civil, se tiene que comprar cédulas de notificación y los aranceles por ofrecimiento de medios de prueba, sí, también se tiene que adjuntar. Una vez cumplida con ello, se tendrá que presentar. Ahora bien, si hemos cumplido con todos los requisitos, seguramente el juez lo admitirá. Caso contrario, declarará inadmisible, pero se le otorgará un plazo para que puedan subsanar su querella y no sea rechazado. Ahora bien, durante la etapa, ¿no es cierto?, de este proceso, cualquiera de las partes puede desistirse en cualquier etapa hasta antes de que el juez emita su sentencia. También se puede llegar a una conciliación antes de que inicie el juicio oral. Asimismo, también en el caso de que después de 3 meses o durante los 3 meses no ha existido ningún movimiento, ¿no?, ningún acto procesal que se haya realizado, entonces también el juez de oficio puede declarar el abandono del proceso y se archivó su proceso. Entonces, teniendo en cuenta ello, también es importante señalar cuánto es el plazo. Desde que tomas conocimiento de que te han injuriado, te han calumniado, te han difamado, el plazo para poder interponer, señala la norma en el artículo 80 del Código Penal, para injuria o calumnia es 2 años y para la difamación agravada 3 años. Entonces, teniendo en cuenta ello, para poder finalizar, para poder culminar, vamos a tocar ahora respecto a una demanda de indemnización por daños y perjuicios, pero esto sí, en la vía sí. Esto es por el delito de calumnia. En este caso, tenemos la casación civil 2516-2017 Cusco. En este caso, le dan la razón al demandante. Entonces, la Corte Suprema dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que no está probado que interponer una denuncia a una persona a sabiendas que estas personas no habían cometido este tipo de delitos? ¿Cómo que no es dañar su honor, su reputación? O sea, cualquier persona puede ir denunciando. No. Es por eso que evidentemente cuando uno pone una denuncia, pues tiene que tener los medios probatorios. Eso significa que sí tengo conocimiento. No es que yo escuché, me dijeron, yo sabía. Es por eso que en este caso le da la razón la Corte Suprema, confirma la sentencia de primera instancia, declara nula la sentencia de vista
y confirma la sentencia de primera instancia que le había dado la razón, ¿no? Declarando fundada su demanda en parte. En parte porque no le aprobaron los 190.000 soles que habría pedido, sino 20.000 soles es lo que tiene que pagarle la parte demandada. Muy bien, teniendo en cuenta ello, hemos culminado con nuestra ponencia de hoy día.